Bien, continuamos entonces con desarrollo embrionario. Antes de seguir, quiero saber si hay alguna duda de lo que hemos visto hasta acá. Algo que me quieran preguntar de lo que hemos visto recién. ¿No? ¿Se entendió? Bien. Bueno, entonces, vamos a continuar con la última parte del desarrollo embrionario, que es el periodo fetal. Acuérdense que el periodo fetal va desde la 9ª semana del desarrollo hasta el nacimiento. En esta etapa, como yo les dije, es donde hay un rápido crecimiento del cuerpo de ese feto, y es donde todos estos tejidos y estos órganos que formamos empiezan como a madurar. Todos los sistemas que vimos que se formaron en el periodo anterior empiezan a madurar. Desde ya, la gestación se puede calcular de dos maneras. Vieron que siempre ahora, antes los embarazos se calculaban por meses de embarazo. Se calculan en realidad por semanas. ¿Por qué? Porque uno puede hacer el conteo desde la última menstruación de la mujer, que generalmente es lo que se toma en cuenta, desde la última menstruación de la mujer, una gestación dura 40 semanas, y si contamos desde la fecundación, son 38. Ahora, ¿por qué siempre contamos 40? Porque la realidad es que es muy difícil a veces para la mujer, hay mujeres que sí saben, pero a veces es muy difícil saber qué día exactamente se produjo la fecundación. Entonces, por eso generalmente en vez de contar 38 semanas, generalmente el ginecólogo cuenta 40, porque la mujer generalmente de su última menstruación se acuerda. Entonces, el periodo de gestación se cuenta 40 semanas desde la última menstruación que tuvo esa mujer. Entonces, fíjense, vamos a empezar por el tercer mes. Ya estuvimos hablando un poquito del tercer mes. El tercer mes hay una posición de los ojos y las orejas ya en posición definitiva. Como les dije yo, los genitales externos generalmente tienen el desarrollo suficiente como para poder observarse en una ecografía. A partir de las 12 semanas es cuando, ya si es que se deja, se puede observar el sexo que tiene ese bebé, y las extremidades empiezan a tener una longitud relativa en comparación con el cuerpo. ¿Por qué se dice esto? Porque la realidad es que cuando empieza la vida fetal, cuando se produce el desarrollo de la vida fetal, una de las modificaciones más notables que tienen lugar es que el desarrollo de la cabeza se vuelve relativamente como más lento en comparación con el resto del cuerpo. Entonces, hay dos como patrones que se usan para calcular el tamaño de un feto en desarrollo, de un embrión en desarrollo, que se llaman vértice nalga y vértice talón. Entonces, lo que se mide con eso es básicamente cómo es el desarrollo o cuánto debería ser el desarrollo de ese, o cuánto debería medir a lo largo de los distintos meses. Si ustedes se fijan en el cuadernillo en la página 27, van a ver que la longitud del feto se puede expresar como vértice nalga, que sería la talla del bebé cuando está sentado, o vértice talón, que sería desde el cráneo hasta el talón cuando el bebé está de pie. Entonces, estas medidas se expresan, hay como un patrón que aproximadamente, si se fijan, estoy en la página número 27 del cuadernillo. Si se fijan, ahí les dice más o menos, por ejemplo, según las distintas semanas, cuánto debería pesar ese bebé y cuánto debería ser el vértice nalga, es decir, el bebé en posición sentado. Entonces, por ejemplo, vemos que un bebé, no sé, de entre 25 y 28 semanas debería tener un vértice nalga de 24 a 27 centímetros y debería pesar entre 900 y 1,3 kg. Y así
Fíjense que, por ejemplo, a las 38 semanas, a ver, esto está contado desde, por ejemplo, la fecundación, pero por ejemplo en las últimas semanas, fíjense que ya el vértice nalga es de 35, 36 centímetros, y el bebé que nace, nace aproximadamente con 3 kilos, 3 kilos 400. Entonces, muchas veces, para hacer control de esa mamá, del embarazo, se va midiendo esto y se analiza que el desarrollo sea el correcto, ¿sí? Entonces, estas longitudes, vértice nalga, vértice talón, son para ir midiendo el desarrollo de ese bebé correctamente. Como les dije yo, al comenzar el tercer mes, la cabeza de ese bebé es aproximadamente la mitad de la longitud del vértice nalga. Y el comienzo del quinto mes es una tercera parte, y en el momento del nacimiento es alrededor de la cuarta parte del vértice talón. ¿Qué quiere decir? Que con el correr de los meses, el crecimiento del cuerpo se va como acelerando y el crecimiento de la cabeza se va como volviendo más lento, ¿sí? Entonces, en el tercer mes, que es el mes que estamos viendo ahora, aproximadamente en la semana 12 sería posible analizar el sexo del bebé, y las orejas y los ojos ya se encuentran en la posición definitiva. En el cuarto y quinto mes de desarrollo, el feto aumenta la longitud rápidamente, y al término de, por ejemplo, la primera mitad de la vida intrauterina, tiene un vértice nalga de 15 centímetros y el peso no llega a los 500 gramos. En este momento, entre el cuarto y el quinto mes, el feto está cubierto por un vello que se llama lanugo, y también es posible ver pelo, cabello, y poder ver las cejas. Recién a partir de acá, los movimientos son percibidos por la mamá. Es decir, que recién a partir del quinto mes, la madre puede sentir claramente el movimiento de su feto. Antes, por más que el bebé ya se había empezado a mover, no pueden ser percibidos por la madre. Entonces, recién, estas son preguntas que siempre les hacen, por eso se las insisto. ¿Cuándo se empieza a percibir? ¿Cuándo se puede determinar el sexo del bebé? Todas estas preguntas, ¿en qué mes vendría a ser? Siempre se las preguntan, por eso les hago la aclaración. Recién al quinto mes, la madre puede percibir esos movimientos. O sea que acá ya el bebé está cubierto de un lanugo, ese lanugo generalmente se mantiene hasta que nace, ya tenemos cejas, ya tenemos cabello en el bebé. Ahora, seguimos avanzando en el periodo fetal, sexto mes. A partir del sexto mes, o en el sexto mes, durante la segunda mitad de la vida intrauterina, el peso del feto aumenta bastante. Sobre todo, cuando más aumento, es en los últimos 2 meses y medio, cuando se produce el mayor aumento de peso de ese feto. Durante el sexto mes, la piel es como rojiza, está como arrugada. El sistema respiratorio y el sistema nervioso central todavía no se han diferenciado lo suficiente, y todavía no hay una coordinación entre el sistema respiratorio y el sistema nervioso. Entonces, es muy difícil, un bebé nacido al sexto mes tiene más dificultades para sobrevivir. ¿Hay posibilidades de que sobrevivan? Sí, chicos, hoy en día hay posibilidades de que sobreviva un bebé al sexto mes, pero básicamente recién al final del sexto mes es cuando puede llegar a sobrevivir, y con ayuda respiratoria. ¿Por qué? Por lo que yo les dije, porque el sistema nervioso central y el sistema respiratorio no se han diferenciado lo suficiente, pero no solamente eso, sino que no hay coordinación entre el sistema nervioso y el sistema respiratorio. Entonces, por eso es que en caso de que el bebé nazca, si bien hay poca probabilidad de sobrevivir, hoy en día sí se puede, hay que hacer con asistencia respiratoria, porque todavía el bebé no puede respirar por sus propios medios, ¿sí? Por otro lado, durante este mes, en el sexto mes, hay una cubierta que rodea a este feto, que es una sustancia blanquecina, una sustancia grasosa, que se llama vermix caseosa, que es producida por las glándulas sebáceas del propio bebé. Esa gaseosa es muy abundante, el bebé empieza a tener reflejos más vigorosos, y
además, en este mes, esperen que ahí les digo, en el último trimestre, antes que me olvide, en este mes, porque pensé que lo habíamos puesto después, en este mes aparece en el intestino, una masa pastosa que está formada por células muertas y bilis que se denomina meconio. Es de un color como verdoso y ese bebé recién la larga cuando nace. La famosa primer caquita del bebé es meconio, que puntualmente es una masa pastosa que está ahí almacenada desde básicamente los 6 meses y tiene restos de bilis, células muertas, y es como la primer materia fecal, que no es materia fecal, que el bebé produce, que el bebé elimina con el nacimiento. O sea que recién la empieza a producir a los 6 meses, pero recién cuando nace elimina ese meconio que tiene en el intestino. ¿Sí? Por último, entramos en el último trimestre del embarazo, octavo, noveno mes. Acá es donde más se incrementa el peso y el tamaño del bebé. ¿Sí? Por otro lado, es cuando el bebé empieza, por ejemplo, el cráneo tiene más circunferencia que otra parte del cuerpo, aproximadamente la longitud del vértice talón es 50 centímetros, acuérdense que el talón es el feto parado, y pesa entre 3 kilos y 3 kilos 400, que es el peso promedio de la mayoría de los bebés que nacen. Claramente hay bebés que nacen con menos y hay bebés que nacen con más, ¿sí? Por otro lado, los caracteres sexuales acá ya son bien notables, bien se distingue el sexo femenino y masculino, y los testículos ya deberían estar en el escroto, en el caso del varón, ¿sí? Entonces, hay bebés que igual nacen y todavía no se ha producido el descenso de los testículos, y muchas veces se produce un tiempito después del nacimiento o se opera. Durante el último trimestre, o sea, durante la última parte, que es estos del séptimo al noveno mes, esto que estamos viendo, también se forman muchas conexiones neuronales y se pueden registrar ondas cerebrales a través del abdomen de la mamá, ondas cerebrales del bebé a través de las ondas a través del abdomen de la mamá. Y la placenta, esto es importante, que se lo iba a decir y me olvidé, se lo iba a decir antes y me olvidé. La placenta, a medida que pasa el tiempo, cada vez comienza a hacerse más fina y más rígida. ¿Por qué? Porque ya está por nacer. Entonces, a medida que avanza, sobre todo el último trimestre del embarazo, la placenta es cada vez más delgada y cada vez más dura. También durante esta etapa, durante el último trimestre, comienza a adquirir anticuerpos de la madre el bebé. ¿Sí? Entonces, hemos visto hasta acá todo el desarrollo fetal. Lo que ustedes tienen acá, en imágenes que les estoy mostrando, es un poco lo que hemos estado viendo sobre las membranas fetales y la placenta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que analizar acá? Que es un poquito lo que vamos a profundizar, porque hablamos de la placenta antes, pero porque hablamos del corión. En realidad ahora vamos a enfocarnos en la placenta. ¿Qué es lo que, a medida que el feto crece, cada vez su demanda de nutrientes es mayor y la placenta se va modificando, ¿sí? Básicamente, hacia el final del cuarto mes es que la placenta tiene dos componentes, la porción fetal, que dijimos que era el corión frondoso, y la parte materna, que es la decidua basal. Aproximadamente entre el cuarto y el quinto mes, la decidua, que es la parte materna, diríamos, aparecen tabiques que se llaman tabiques deciduales, que sobresalen de los espacios intervellosos. Miren, fíjense, acá tenemos, para que se vayan orientando, el embrión, acá está amnios, acá está la cavidad amniótica, acá está el corión, ¿sí? Acá está, todo esto está lleno de sangre materna, ¿sí? Fíjense que acá tenemos las vellosidades coriónicas
Y estos son los tabiques que estábamos hablando antes, esos tabiques que se forman. Entonces, básicamente, la sangre materna toma contacto con la sangre del feto, pero hay una cierta barrera que se llama barrera placentaria. ¿Cuál es la función de la placenta? Bueno, la verdad es que las hemos estado hablando un poco antes. Como les dije yo, la placenta a lo largo del tiempo va cambiando. La tercera semana ocupa el 20% del útero y es tejido esponjoso. Al cuarto mes recién aparecen los dos componentes, que es el componente embrionario y el componente materno, y entre el cuarto y el quinto mes forman esos tabiques que yo les dije. Antes de ver lo que secreta la placenta cumple funciones como permitir el intercambio gaseoso, el intercambio de nutrientes, los electrolitos, la transmisión de la IgG. Acuérdense que a partir de las 14 semanas aproximadamente empiezan a pasar las IgG de la madre al feto. Y esta placenta, más allá de que me permite el intercambio de nutrientes, de gases, de inmunoglobulinas, también es una estructura que secreta hormonas, es decir, es endocrinológicamente activa esta placenta porque secreta hormonas. Acá les hemos hecho como un cuadrito de las hormonas que secreta la placenta. Durante los 2 primeros meses del embarazo, el sincitío trofoblasto, que acuérdense que es la capa más externa del trofoblasto, produce la gonadotrofina coriónica humana, que es lo que mantiene al cuerpo lúteo y ya lo vimos. Acuérdense que dijimos que esta gonadotrofina coriónica humana recién toma contacto con la mamá el día 11-12 cuando se establece la circulación útero-placentaria, pero los 2 primeros meses del embarazo, el embrión, puntualmente el sincitío trofoblasto, produce gonadotrofina coriónica humana. Hacia el final del cuarto mes empieza a producir progesterona y también estrógenos. ¿Para qué sirve esta progesterona y estos estrógenos? La progesterona es para mantener el proceso de la gestación en caso de que se altere el cuerpo lúteo. Y también estrógenos que contribuyen a 2 cosas, al crecimiento del cuerpo lúteo, al crecimiento, perdón, del útero y también al desarrollo de las glándulas mamarias. Y a partir de la 5ª semana empieza a producir algo que es para un ahorcado, empieza a producir una hormona que se llama somatomamotrofina o antes se llamaba lactógeno placentario. Esta hormona que produce la placenta, como les dije, a partir de la 5ª semana, lo que hace es 2 cosas. Por un lado, estimula el desarrollo de las glándulas mamarias para que la mamá empiece a producir leche. Y por otro lado, el lactógeno placentario o somatomamotrofina lo que hace es darle prioridad de la glucosa al bebé por sobre la mamá. Es decir, esta hormona le da prioridad por la glucosa al feto antes que a la madre, porque justamente el feto obviamente necesita glucosa porque es uno de los nutrientes más importantes. Entonces, básicamente, estas hormonas, por eso cuando vimos antes el corión, y yo les dije, chicos, también secreta hormonas, bueno, miren todas las hormonas que secreta la placenta, ¿sí? Acá está un poquito lo que estuvimos diciendo, lo de la placenta. Acuérdense que a partir de la semana 14 es cuando se empieza a producir o empieza a pasar la IgG. Acuérdense que la IgG es la única capaz de atravesar la placenta, porque las demás, la IgA, la M, la D, la E, no pueden atravesar la placenta. ¿Y cuál era la que se podía atravesar por la leche materna una vez que nace? A ver.
Che, ya lo vieron a esto. La IgG es la que atravesaba la placenta. ¿Y cómo se llamaba la que podía transmitirle la mamá al bebé por la leche materna? ¿Cuál era? La IgA, chicos. Esa es la que le transmite por leche materna porque se encuentra en las secreciones, en la saliva, en la leche, en las secreciones nasales. Entonces esa es la que se produce o la que la mamá puede transmitirle al bebé una vez que nació. Y la primera que sintetiza el bebé es la IgM. Es la primera que él puede sintetizar solito, diríamos. Bueno, vamos ahora a hablar un poco de la barrera placentaria. Yo recién les dije que hay un contacto de la sangre de la mamá con la del bebé. Obviamente, tiene que, así como había una barrera hematoencefálica y había una barrera hematocefalorraquídea, hay una barrera que es como un filtro de las cosas que pueden pasar de la sangre de la mamá a la sangre del bebé. El problema es que hay muchas sustancias que la pueden atravesar que son perjudiciales para ese feto. Esta barrera placentaria va cambiando la composición como con el correr del tiempo, diríamos. ¿Por qué? Porque en un principio la barrera placentaria está formada por el sincitiotrofoblasto, el citotrofoblasto, el mesodermo y el endotelio de los capilares sanguíneos. Pero con el correr del tiempo esa membrana se adelgaza porque va desapareciendo citotrofoblasto, va desapareciendo el mesodermo y queda solamente el sincitiotrofoblasto y el endotelio de los capilares sanguíneos. Entonces, esta barrera placentaria es justamente el filtro entre la sangre de la mamá y la sangre del bebé. El problema es que las sustancias que pasan dependen de su peso molecular. Entonces, hay sustancias que atraviesan fácilmente, como, por ejemplo, desde el feto a la mamá, los nutrientes, los anticuerpos, los oxígenos, pero a su vez, de la sangre materna al feto puede pasar dióxido, urea, alcohol, fósforo, mercurio, drogas, barbitúricos, diuréticos, antibióticos. Ahí está lo que estábamos hablando también antes, patógenos como la sífilis, la toxoplasmosis, el SIDA, la hepatitis, el paludismo. Es decir, que esta barrera no es tampoco tan barrera, porque hay un montón de sustancias, si bien también es freno para otras, también hay un montón de patógenos o de sustancias tóxicas que pueden atravesar esa barrera placentaria y por eso hay tantos chicos, por ejemplo, que nacen con abstinencia. Porque, por ejemplo, si la mamá ha consumido drogas durante todo el proceso, esta barrera placentaria comienza a formarse a partir más o menos de la tercera semana del desarrollo. Entonces, la madre ha empezado a pasarle drogas, entonces cuando el bebé nace y dejan de suministrarle esa droga porque ya no está dentro de la mamá, hay muchos bebés, de hecho, chicos, cada vez es más común, los nenes, los bebés que nacen con síndrome de abstinencia. Entonces, por ejemplo, empiezan a tener movimientos involuntarios o se aceleran, porque justamente o aumenta su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, tienen una crisis de abstinencia, porque durante todo su desarrollo dentro de la mamá han estado recibiendo, por ejemplo, droga o alcohol, porque justamente pueden atravesar la leche materna, la barrera placentaria, perdón. De hecho, por eso es que la mamá durante el embarazo casi que no puede consumir ningún tipo de medicamento, porque la mayoría de los medicamentos atraviesan la barrera placentaria, entonces pasan al bebé. Entonces, por eso es que las mujeres embarazadas casi que no pueden tomar ni siquiera un analgésico, porque justamente todo pasa a través de esta barrera. Y por eso también es que hay muchas enfermedades que se transmiten, y ahí entienden el porqué, que nosotros decimos que también pueden pasar a la madre. Por ejemplo, nosotros decimos el SIDA es por contacto sexual, transfusiones de sangre, y también decimos de madre a hijo porque atraviesa la barrera placentaria. Lo mismo la sífilis, la hepatitis, la toxoplasmosis, que es producida por los gatos. En realidad, a ver, la toxoplasmosis la transmite el gato, pero no es que el gato sea quien la produce, es el vector. Es un parásito que se llama Toxoplasma gondii, que
produce la toxoplasmosis. Obviamente está en las heces de los gatos, o sea que para que el gato llegue a, tengo que comer algo o tocar algo que haya tocado heces de gato que tenga toxoplasmosis, ¿sí? Porque es un parásito que se llama Toxoplasma gondii. El gato es en realidad el que lo elimina con su materia fecal, y si esa materia fecal toca agua o comida, ahí es donde lo pueden ingerir. Y el paludismo también, que ya lo hemos visto. Miren, vamos a la última etapa, que es el nacimiento. Acá, por ejemplo, vemos, miren, esta imagen me gustó bastante. Fíjense, analicemos un poquito. Primero, esta es la cavidad uterina, ¿sí? Acá tengo corión, amnios. Miren que ya el embrión es bastante grande, el feto es bastante grande. Tengo la cavidad amniótica, el cordón umbilical. Miren que, para que vean lo que yo les estaba diciendo, fíjense que el corión solamente tiene vellosidades en este polo. Eso es lo que yo les llamaba el polo embrionario del corión. ¿Ven? Esto es lo que se llama el corión frondoso. Eso es lo que realmente queda con el avance con las vellosidades. Entonces, acá está el endometrio. Esta es la pared de la mamá, del útero de la mamá. ¿Sí? Esto que tienen acá. Existe, una vez que se produce el embarazo, acá se forma un tapón que se llama tapón mucoso o tapón cervical. Ese tapón es uno de los indicios, o sea, a ver, les cuento un poquito lo que es. El tapón mucoso es una secreción, como si fuera un moco, que en realidad lo que hace es justamente cuando la madre va a dar a luz, el síntoma previo a dar a luz es que se secrete, que se elimine el tapón mucoso. Porque fíjense que ese tapón mucoso está ubicada, miren, esperen que ahí les muestro, está ubicada acá, ¿sí? Entonces lo que hace ese tapón mucoso es justamente cerrar la entrada al útero. Esa es la función que tiene el tapón mucoso. Es una secreción mucosa que cierra la entrada del útero durante toda la gestación. Entonces, por ejemplo, una de las ventajas de ese tapón mucoso es que impide que si hay bacterias en el canal vaginal, alcancen al bebé y le produzcan alguna infección. Entonces, como una barrerita más que tiene ese embrión como protección, ¿sí? Generalmente, cuando se expulsa el tapón mucoso, al poco tiempo se rompe la bolsa de líquido amniótico y la madre tiene que ir a dar a luz. De hecho, hay mujeres que lo van liberando como de a poco y hay mujeres que lo liberan todo junto. Entonces, siempre cuando una mujer va a dar a luz, lo primero que le preguntan es si ya expulsó el tapón mucoso o todavía no. Es como una barrera más que protege a esa entrada al útero. Entonces, supongamos que vamos a la etapa del nacimiento. El nacimiento se produce en 3 etapas. En realidad, vamos a aclarar lo que va ocurriendo. El trabajo de parto comienza en las últimas semanas de gestación y se divide en 3 etapas. No es voy, doy a luz y se acabó. No. Es decir, cuando nosotros hablamos de nacimiento, no solamente hablamos de expulsar el feto, hablamos de expulsar el feto, la placenta y todas las membranas extraembrionarias que habían adentro. Entonces, durante las 2 o 4 semanas de gestación últimas, empiezan lo que son el trabajo de parto. Obviamente, este trabajo de parto son contracciones uterinas involuntarias que originan la dilatación del cuello y, por lo último, la expulsión. Pero vamos por partes. Lo primero que ocurre es el borramiento. Gracias a las contracciones uterinas, se dilata el cuello uterino
miren lo que yo les decía el otro día, no se dilata más de 10 centímetros el cérvix o cuello uterino. Generalmente estas contracciones empiezan cada 15 a 20 minutos y cuando ya está por dar a luz la mujer, ocurren cada 1 o 2 minutos. Por eso, no sé si han visto alguna vez en una película o han tenido a alguien cerca que haya dado a luz, que se controla la mujer cada cuánto tiene una contracción, o alguien que está al lado de ella, se controla cada cuánto tiene una contracción, porque si las contracciones son cada vez más cercas, eso quiere decir que cada vez está más próximo a producirse el parto. Entonces, cuando se dilata el cuello uterino, se rompen las membranas, se rompe el saco amniótico y se elimina el famoso líquido amniótico. Esto puede demorar el borramiento aproximadamente de 2 a 16 horas. Entonces, obviamente estas contracciones uterinas están estimuladas por la oxitocina, que ya la vimos que tiene una retroalimentación de tipo positiva. A continuación, viene la parte 2, que es cuando se produce el parto o expulsión del feto. Ahí también las contracciones uterinas son cada vez más seguidas, es decir, de pasar de durar cada 15-20 minutos, pasan a ser cada 1 o 2 minutos y duran 50-90 segundos. Obviamente tienen mucho más intensidad que las anteriores. Y no solamente que ocurren contracciones uterinas, sino que también hay un incremento en la presión intraabdominal porque hay una contracción de los músculos abdominales. Por eso también a la mujer se le pide que puje y haga fuerza con el abdomen, porque esa contracción también favorece la expulsión del feto. Entonces, lo primero que nosotros vemos es la cabeza del bebé, que se llama coronación, y luego el bebé sale por la vagina. Pero la cosa no terminó acá. Ustedes dicen, bueno, nació el bebé, todo feliz, todo divino, no. Porque la mujer sigue teniendo contracciones. Porque viene la última parte, que es cuando tiene que liberar la placenta y todas las membranas que se habían formado. Entonces, aproximadamente 10 a 1 hora después, la mujer sigue teniendo contracciones y también sigue habiendo una presión intraabdominal que aumenta y se expulsa la placenta, que pesa aproximadamente medio kilo, y todo lo que son membranas accesorias, líquido, sangre, cordón umbilical y restos de membranas que puedan haber quedado. Quiere decir que no es solamente el parto y ya está. Parto es cuando nace el bebé, o sea, es cuando uno ve al bebé, pero antes y después de que se produzca el parto, pasan cosas. De hecho, hay mujeres que pueden estar 48 horas con este trabajo. Se le llama trabajo de parto, en realidad es porque generalmente empieza acá. Esto demora bastante, porque las contracciones por ahí son cada vez más cerca. Muchas mujeres se las hace salir a caminar, como para que las contracciones, para que dilate mejor. Porque por ahí el bebé, en esta instancia, claramente el bebé ya tiene que estar ubicado en lo que vendría a ser el canal de parto, porque hay bebés que no se ubican nunca, entonces como no se ubican nunca, hay que ir a cesárea. O sea que cuando está por producir el parto, que eso me olvidé de decirles antes, cuando está por la gestación para terminar, el bebé empieza a ubicarse en el canal de parto. Fíjense que acá les muestran un bebé que ya está, se le llama ubicado y después encajado, porque tiene que encajar acá para empezar a salir. Entonces, obviamente, en el último tiempo, el bebé, cuando ya está culminando la gestación, empieza como a ubicarse más en el canal de parto. Si no se ubica, por más que la mamá tenga contracciones, esa mamá va a cesárea. Porque si no está ubicado en el canal de parto, no hay manera que se produzca un parto natural. Siempre que doy esta unidad, me dicen exactamente lo mismo. Me dicen, Dani, no voy a tener hijos. Pero yo tengo que contárselos, ¿qué quieren que les diga? O sea, realmente, como yo les decía el otro día, a ver, siempre las madres, las que son madres, dicen, si fuera tan terrible no tendrías más de un hijo. Hay madres que tienen 2, 3, 4 o más.
La realidad es que es un dolor, no vamos a mentir, es el dolor más fuerte que una mujer puede soportar, no vamos a mentir. De hecho, las mujeres nacemos con más umbral de dolor que un hombre. No sé si saben lo que es el umbral de dolor, es el máximo dolor que podemos sentir o que podemos tolerar. El hombre no puede tolerar tanto dolor. Biológicamente no lo puede tolerar, porque el hombre no da luz. Entonces, el umbral de dolor de la mujer es siempre mayor porque justamente damos a luz. Entonces, las contracciones uterinas son mucho más fuertes, es muy doloroso. Entonces, por eso nacemos con más umbral de dolor. ¿Sí? Entonces, repito, este trabajo previo, que es el borramiento, puede durar 2 a 16 horas. Hay mujeres que están casi un día completo con lo que se llama el trabajo de parto. En realidad el parto, que es cuando el bebé sale, es el menor tiempo. Ese es el menor tiempo, que es cuando el bebé se encaja y sale. No, nunca más que un parto, Belu. No, nunca más que un parto. Es doloroso porque pensá que son gónadas, que tienen terminales nerviosas, que tienen vasos sanguíneos y por eso es tanto el dolor. Es como si a nosotros tuviéramos los ovarios afuera y nos patearan los ovarios, pero nunca es tan doloroso como el parto. El parto, como te dije, la mujer nace con más umbral de dolor porque da luz. Un hombre no tolera el dolor de un parto, no es capaz de tolerarlo, no tiene capacidad para soportar ese dolor. Entonces, fíjense que si nosotros nos ponemos a pensar, vieron que siempre se dice, bueno, la mujer debería engordar tantos kilos en el embarazo. Fíjense que ya la placenta sola pesa medio kilo. Súmenle los kilos del embrión, depende del embrión, pero generalmente son 3 kilos, 3 kilos y medio. Eso también, a ver, volvemos a un poco a lo que habíamos visto. Acuérdense que nosotros siempre le decimos, de hecho esto lo vieron cuando vimos los tipos de selección natural, que la mayoría de los bebés nacen con un peso promedio entre 3 kilos, 3 kilos y medio, o 2 kilos y medio y 3 kilos y medio. Obviamente hay bebés que salen más con menor peso y bebés que salen con mayor peso. Eso no lo vamos a negar, ¿sí? Se saca un promedio. Acuérdense que el tema de los pesos de los bebés era una selección de tipo normalizadora, porque la mayor cantidad de bebés nacen con un peso promedio entre 2 kilos y medio, 3 kilos, 3 kilos y medio. Eso es más o menos el promedio que nace en la mayoría de los bebés. ¿Ha quedado alguna duda hasta acá? ¿Algo que me quieran preguntar de esto que hemos visto? Miren, acá tienen una imagen, fíjense, se rompe la bolsa, acá está el cuello uterino, el útero empieza a contraerse para ayudarlo al bebé a salir, esto se dilata como máximo 10 centímetros, ¿sí? Puntualmente después lo que pasa es que el bebé empieza a salir por el cuello, lo primero que se ve es la cabeza, eso se llama coronación. Empieza a salir por la vagina, que es el canal de parto, se produce el nacimiento, se corta el cordón umbilical y la mamá sigue con contracciones para tratar de eliminar todo este resto que quedó, que es cordón umbilical, restos de placenta, sangre, líquido, etc. Que esta última parte es lo que le llamamos la última parte final, que es el alumbramiento. Entonces estas son como las 3 etapas en las que ocurre el 3 kilos y medio salen por la vagina. Bueno, pero piensen que no es tanto el tema del peso, el tema es el ancho, sería el problema. El tema es la cabeza, básicamente, porque si pasa la cabeza pasa todo el resto. Pero la vagina se dilata, o sea, el cuello uterino dilata como máximo 10 centímetros, eso es todo lo que dilata. Bueno, tenía que decírselo, ¿qué quieren que les diga? No les puedo mentir, no les puedo engañar y decirles que no pasa nada. Esto es lo que ocurre. Por eso hay mujeres que... Estaba por- viendo con una regla 10 centímetros y no es nada, o sea, no puede ser. y no, porque acordate que todavía el bebé no tiene en la cabeza huesos, sino que tienen estos, que ya los vimos, que son las fontanelas que le permiten que cuando va a pasar por el canal de parto, la cabeza como que tienda a ceder un poco. Igual y todo así,
Por eso hay muchas mujeres que se desgarran, porque hay muchas mujeres que la cabeza es muy grande y la mujer no dilata suficiente y entonces se desgarran y se le ponen puntos a la mujer después del parto, ¿no? Pero como les digo, para que se pueda producir el parto normal o parto natural, tiene que haber dos cosas, que la mujer dilate lo suficiente y que el bebé esté ubicado, porque si ya están en fecha de término y el bebé no se ubica y ya la mujer empieza con contracciones y el bebé no se ubica, va a cesárea. Lo mismo que si la mujer no dilata lo suficiente. Si la mujer no dilata lo que tiene que dilatar, también va a cesárea por más que tenga unas contracciones terribles, porque no te da la dilatación como para poder que se produzca el parto natural. Aparte, acuérdense que yo les conté a ustedes que nosotros, los que somos bípedos, por la posición de la vagina respecto al útero, forma un ángulo recto. Entonces, por eso es más difícil todavía el parto. En los animales que no son bípedos, no hay un ángulo recto, entonces por eso el parto es más fácil. O sea que encima tenemos un problema por ser bípedos. Eso es lo que te digo, ¿sí? Totalmente, Belu, ¿sí? Se alarga para que pueda terminar de pasar el bebé. Sí, totalmente. Sí. Lo que pasa es que piensen que no todos no todos los bebés eh, tienen el mismo diámetro. Eh, a ver, hay bebés que literalmente son más cabezones que otros. Entonces, eso que vos me decís que se hace una incisión se llama episiotomía. Es una abertura que se hace entre la vagina y el ano para que se termine de producir. Bueno, basta, no hablemos más porque van a salir corriendo y me van a cortar. Se hace en una región que se llama perineo, que se hace justamente para facilitar, para ensanchar la abertura de la vagina en criollo, básicamente. ¿Sí? Bueno, obviamente después se ponen puntos ahí y se cierra, para que no van a dejar ese corte ahí abierto, se cierra con puntos, esa parte. Bueno, chao, me voy, los dejo a todos así, nos vemos mañana y hacemos... Hemos llegado al fin de biología, felicitaciones, terminamos, show biología y terminamos así, para que se acuerden de esto. ¿Vieron? Bien traumada terminé. Bien, bueno, pero es que así tenían que terminar. No, bueno, hemos llegado al final de toda la... hemos llegado al final de todas las unidades de biología, hasta acá llega desarrollo embrionario. Mañana hacemos el TP, así que lo felicito por terminar con la teoría de biología. Nos vemos mañana, que tengan linda tarde. Chau, chau, no se asusten, chau, chau, nos vemos. Chao, Dani, nos vemos. Chau, nos vemos.